Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de sostenibilidad al alcance de todos. Agradezco la participación de todos ustedes. Imagino que va a ir entrando gente a medida que hay gente que suele entrar, digamos, más tarde. Había bastantes inscriptos, había gente del exterior. Y bueno, este es un espacio a donde para mí soy aprendiz. Hay gente, digamos, que la tiene clara. Y bueno, yo pedí para ver si puedo entender algo de esto y aplicarlo a la vida diaria, a ver si me podían explicar los que más saben o que algo más saben, ¿no? Así que bueno, este es un espacio para eso, para los que son expertos que nos expliquen a los inexpertos. Pásame el slide, Vicky. Este webinar lo hemos programado en 4 partes. Una parte, un poco para ver las nociones básicas de la sostenibilidad, para poder, digamos, nivelar conceptos y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad. Tips y herramientas prácticas para poder aplicar y para poder entender y con creatividad, desde nuestro lugar, cómo podemos, digamos, aplicar esto de la sustentabilidad. Como tercera parte tenemos 3 invitados. Tenemos a Rodrigo Vidales, tenemos a Carlos Dalmazo y a Marianela Arancio, de distintas empresas, de distintos lugares, desde emprendimientos hasta grandes empresas, un poco para que nos cuenten su experiencia y la forma en que ellos aplican esto. Y por último, tenemos una cuarta parte relajada de charla de café, a donde hemos invitado a otras personas que también saben mucho del tema, que nos gustaría también que después al final nos den un poco, digamos, de sus tips y experiencias en base a esta temática. La que sigue. Bueno, este webinar es organizado por la consultora Océano Azul, de la que soy parte. Soy fundadora de la consultora Océano Azul, que es una consultora integral de pymes. Mi nombre es Andrea Pereira, para los que no me conocen. Soy licenciada en Administración de Empresas. Y bueno, mi coequiper y quien va a dictar toda la parte técnica, que la tiene clara, es Victoria Durán. Ella es contadora pública, es consultora de empresas también, y está finalizando su magíster en responsabilidad social y sostenibilidad. Y después tenemos a los invitados especiales, como les nombré, a Rodrigo Vidales, que es de la Fundación Baum, que es una fábrica de árboles, a Carlos Dalmazo, que es gerente de sustentabilidad de la empresa Arena, y después tenemos a Marianela Arancio, que es responsable de sustentabilidad de la empresa Stellantis. Stellantis hoy es la fusión entre Fiat y Peugeot, para quienes no conocen. Ellos van a hablar, digamos, de su perspectiva y cómo aplican esta temática a sus empresas. Y después queremos agradecer la participación especial de Natalia García, que no sé si todavía se conectó, se iba a conectar un poquito más tarde, que ella es licenciada en Comunicación Social y es responsable de sustentabilidad del Grupo Tagle, y ella nos ayudó a diagramar cuando empezaron. Junté en un principio a Victoria y a Natalia. Ellas empezaron apasionadamente a hablar del tema y yo, inexperta, dije, bueno, a ver si me explican un poco de esto y cómo yo puedo llevarlo a mi vida diaria, a mi profesión y a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, desde la parte de la consultoría. Y de ahí surgió este webinar. Así que bueno, te doy la palabra, Vicky, para que comiences con lo tuyo. Momento. Acá la frase con la que queríamos iniciar era esta: debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y esta frase realmente de Mahatma Gandhi nos toca mucho, porque creo que todos los que están hoy son todos los que creemos que nuestro granito de arena puede hacer algo a que este mundo sea mejor, ¿no? Así que, bueno, con esta frase iniciamos como una frase de cambio, como una frase de un disparador, y esta charla, este webinar va a ser un disparador para que nos sensibilicemos sobre el tema
y podamos comenzar en cada cosa que nosotros hacemos en la vida diaria, poder intentar pensar y meterle creatividad en cómo podemos aplicar lo que es sustentabilidad. Todo tuyo, Vicky. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Durán, André ya me presentó un poquito. Yo voy a ser hoy tipo la profe, porque yo les voy a hablar un poquito de la parte teórica. Yo sé que a veces estos temas pueden ser un poquito pesados y más cuando todavía no estamos adentrados en estos temas, pero algo que yo le decía a André que es fundamental que hablemos el mismo idioma. Todos estos temas son nuevos, son temas que no nos enseñaron ni en la escuela ni en la facultad, los que fueron a la facultad, son temas que se están hablando recién ahora, que si bien tienen un antecedente histórico de haber empezado a hablarse de esto hace mucho tiempo, son términos nuevos. Entonces, para que hablemos el mismo idioma, yo les voy a hacer una pequeña introducción teórica y después les voy a dar unos tips de cómo iniciarse en este camino hacia la sostenibilidad. Bueno, a ver, empecemos con lo importante, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo en las diferentes dimensiones? En primer lugar, a nivel ambiental, tenemos un mar lleno de plástico, un mar a donde se depositan 8 millones de toneladas de plástico al año. Un norte argentino, no estoy hablando ni del Amazonas, no, un norte argentino deforestado, tal así la deforestación que a la NASA le llamó la atención y generó una publicación al respecto. Cambios climáticos con niveles nunca antes pensados y con consecuencias que todavía no sabemos cómo van a ser. El último informe de Planeta Vivo de la Fundación WWF dice que entre el 2016 y 1970 perdimos por lo menos el 68% de la población media de animales. Y también tenemos un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Argentina que nos dice que tenemos 5.000 basurales a cielo abierto en el país, información reciente. Eso equivale a algo así a como 2 basurales por municipio, y eso no es lo más grave, sino lo más grave es que esa es la forma oficial que tienen los municipios de disponer de los residuos de sus habitantes. Entonces, estos son algunos ejemplos a nivel ambiental que estamos enfrentando, emisiones de carbono que han aumentado casi un 50% desde el año 1990 a la actualidad, calentamiento global con olas de calor, sequía, inundaciones, incendios, y con todo lo que eso conlleva no solamente para los seres humanos, sino también para los microclimas que afectan directamente a la economía, a la agricultura. Nosotros somos un país que dependemos mucho de la agricultura, de la ganadería. En enero, no hace mucho tiempo, se murieron un montón de pingüinos en el sur por las grandes olas de calor. La contaminación del agua, un recurso que nos enseñaron que era renovable, pero en realidad no estábamos considerando de que lo contaminamos, pero a más no poder. Y ni hablar de los microplásticos que ya hay data científica de que está en la sangre humana, ni hablar en los peces, ¿no? Así que bueno, a nivel ambiental, en principio el panorama es un poquito complicado. Cuando pasamos a lo social, no deja de ser complicado. Tenemos una pobreza en Argentina en el año 2021 del 43% de la población, y un dato que a mí en lo personal me llega mucho es que los niños entre 0 y 17 años de nuestro país, el 64% son pobres. Un futuro difícil nos espera en Argentina, trabajo infantil. Tenemos una población de niños y adolescentes que trabaja, un 13% de esos niños trabaja, no solamente los niños que estamos acostumbrados a ver en las esquinas, vendiendo, limpiando vidrios, sino también, ahí tienen una imagen, no sé si la alcanzan a ver acá abajo, son niños que están trabajando en un yerbal. Yo estoy en Misiones, para los que me conocen, saben que vivo en Misiones. Acá hay una fundación que lucha mucho contra esto, contra el trabajo infantil dentro de los yerbales, que es una planta que se cosecha a mano. Entonces, las familias van con todos los niñitos, porque mientras más junten, más ganan. Entonces, esos niñitos no están escolarizados, trabajan de sol a sol. La equidad de género, un problema social que nos viene acechando históricamente
Y que un dato también de la ONU, cuando definió los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, me sorprendió, fue que solamente el 13% de las mujeres en el mundo son dueñas de tierras agrícolas, o sea, todo el resto no pertenecen a mujeres, considerando que la mitad de la población mundial somos mujeres, un poquitito más de la mitad, es un número alarmante. Las personas con discapacidad, que no les estamos dando los accesos a las escuelas, ni al transporte público, ni a los lugares de trabajo, y por supuesto no podemos esperar que estén empleadas, si no tenemos las construcciones armadas para estas personas, es muy difícil que ellas se puedan integrar. Y por último, un desperdicio de comida a nivel mundial increíble, 2.250 millones de toneladas de alimento al año, que si eso lo traducimos como si fuera un país, ese país estaría ocupando el 30% de las tierras agrícolas del mundo. El 30%. Y consumiría el agua equivalente a todo el río Volga, que es el río más grande de Europa. Más de 3.000 kilómetros tiene ese río. Así que bueno, estos son algunos de los escenarios desafiantes a nivel social, preocupantes, en el país y en Argentina. Cuando pasamos al plano económico, una de las cosas que por ahí más se han escuchado en estos últimos tiempos es la desigualdad global en cuanto a la participación en la economía. Hablan de la economía para el 1%. El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas en el planeta. Y además de eso, considerando que nosotros estamos en Latinoamérica, Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del planeta. Agua virtual, no sé si alguna vez lo escucharon, es la cantidad de agua que tiene incluido un producto en su proceso productivo. Por ejemplo, una remera, desde que se inicia su producción hasta que se termina, consume 2.700 litros de agua. ¿Y el precio de la remera realmente refleja ese costo del agua? Cuando exportamos esa remera, ¿le estamos cobrando al país que se la mandamos la cantidad de agua que usamos de nuestro país para producirla? Después tenemos algo muy grave, que es la precarización laboral, la esclavitud. Acá yo les pongo un ejemplo, más que nada de Bangladesh, en las industrias más contaminantes del planeta, en la moda, donde trabajan con niños que cobran menos de $2 al día, pero en realidad esto también pasa en Argentina, en muchos talleres clandestinos. ¿A dónde está el barato de las cosas que compramos? ¿A dónde está el costo de eso? Entonces, a veces hay que pensar un poquito más amplio y ver que a veces lo barato está saliendo caro para otras personas. Y por último, un dato que también me parece que a nivel económico es muy grave, es que 1 de cada 4 jóvenes argentinos en edad de trabajar, entre 18 y 24 años, no estudia ni trabaja. Y esto no solamente es grave para la economía, es grave para el futuro económico, sino que también es grave a nivel social, porque el desempleo triplica las probabilidades de depresión, entonces nos estamos afrontando a problemas de salud mental nunca antes vistos, quizás. Entonces, bueno, todos estos problemas, ¿cómo los resolvemos? ¿Cómo empezamos? ¿O por dónde empezamos? Lo más importante es entender que estos problemas solo pueden resolverse desde una perspectiva global. Y anótense bien esta frase, perspectiva global, porque vamos a hablar sobre esto más adelante. Es importante que las soluciones sean diseñadas de manera integral, considerando todas las dimensiones ambientales, las dimensiones sociales y las dimensiones económicas. Por supuesto que hay situaciones y cuestiones más urgentes que otras, eso no se discute. Por supuesto que quizás es más importante salvar el hambre que la economía, la desigualdad económica, eso no hay dudas, pero lo tenemos que empezar a pensar desde una perspectiva global. Entonces, ¿cómo hacemos para entender esta perspectiva global? Los invito a que conozcamos un primer concepto importante, el concepto de la responsabilidad social. A ustedes les debe sonar responsabilidad social empresaria, responsabilidad social corporativa. La verdad es que ese término ya quedó un poco en desuso. Hoy en día se habla simplemente de responsabilidades sociales secas. ¿Por qué se hablaba de responsabilidad social empresaria? Básicamente porque a mediados del siglo XX, después de las revoluciones industriales, a donde migró una gran cantidad de personas del campo hacia la ciudad, las ciudades crecieron exponencialmente, la población mundial creció exponencialmente gracias a los avances de la medicina, etc.
en el entorno empresarial empezaron a surgir preocupaciones a nivel ambiental. Entonces, por eso simplemente es que antes se hablaba de responsabilidad social empresaria, pero hoy simplemente hablamos de responsabilidad social. ¿Y por qué solo de responsabilidad social? Porque la responsabilidad social es un concepto amplio. ¿Qué significa ser socialmente responsables? Y me refiero a todos nosotros que estamos acá. ¿Qué sería que seamos socialmente responsables? Básicamente, saber que todo lo que hacemos tiene un impacto, no solo en nosotros, sino en nuestro entorno social, en nuestro entorno ambiental y en nuestro entorno económico. Y esto es un compromiso de todos los sectores, del sector Estado, del sector empresa y del sector organización de la sociedad civil. ¿Cómo me afecta a mí como persona? Y si yo trabajo en el Estado como funcionaria pública, o como si yo fuera una contribuyente o electora, desde cualquier ámbito relacionado al Estado, debemos ser responsables socialmente. A nivel empresarial, ¿cómo debo comprometerme? Y como trabajadora de una empresa, como clienta de una empresa, como consumidora de los productos de una empresa, como proveedora de una empresa, y en la sociedad civil, ya sea como beneficiaria de lo que ofrece la sociedad civil, como donante, o como voluntaria, o como trabajadora, porque también hay personas que trabajan en relación de dependencia en las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esto quiero que quede claro porque antes pensábamos que la responsabilidad social era solamente de las empresas, pero no. Esta perspectiva global nos compromete a todos los sectores, a todos los niveles. ¿Cómo llegamos a hablar de responsabilidad social y sostenibilidad? Simple. El objetivo de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? Que el desarrollo sostenible es una consecuencia de la responsabilidad social. Si cada uno de nosotros somos responsables socialmente, vamos a estar contribuyendo al desarrollo sostenible. ¿Y qué es esta palabra de sostenibilidad o sustentabilidad? La ONU nos dice que es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad y los recursos de las futuras generaciones, para que esas futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Básicamente lo que nos está diciendo la ONU es no contraigas deudas hoy que afecten al futuro, y aplica para todas las dimensiones. Volvemos a la perspectiva global. No debo tomar deudas económicas que afecten a las futuras generaciones, deudas ambientales. ¿Qué sería una deuda ambiental? La tala indiscriminada de bosques. Esa tala indiscriminada de bosques es una deuda para el futuro, porque en el futuro va a haber sequías, inundaciones, incendios a raíz de la tala indiscriminada que hice yo hoy en día. Entonces, sostenibilidad es esta perspectiva global de no contraer las deudas que afecten al futuro. Gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Este grafiquito, si alguien ya estuvo en contacto con estos temas, puede que lo conozca. Cuando unimos la dimensión social con la ambiental y la económica, se generan ahí en el medio, a donde empieza la flechita, un pequeño triangulito. En ese triangulito estamos cumpliendo los objetivos económicos, contribuyendo al desarrollo social y respetando el planeta. Es decir, estamos siendo sostenibles. Y a mí, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social, el IARSE, que tiene sede en Córdoba, hace un tiempo me enseñó esto, y yo se los quiero compartir, porque me parece muy importante, porque la mayoría de las personas cuando habla de sostenibilidad no habla de esto. Para que realmente hablemos de sostenibilidad, tenemos que agregarle el ingrediente mágico, la ética. Para que esto realmente funcione, tenemos que ser transparentes con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Entonces, la sostenibilidad no solamente es el alineamiento de lo social, lo ambiental y lo económico, sino que también la ética. Y ahora, como para hacerlo un poquito más llevado a la práctica, ¿cómo podemos ser sostenibles? Voy a hablar desde un punto de vista de las organizaciones, pero tengan en cuenta que esto también aplica para nosotros como personas, ¿sí? Entonces, ustedes como miembros de una organización, ya sea un emprendimiento, una empresa, una institución pública, un centro educativo, lo que fuera, pueden ver estas características y ver cómo tratar de acercarse a ellas. En primer lugar, una de las características de una organización que tiene una gestión responsable
es que conoce y atiende las expectativas de los públicos de interés. ¿Qué son los públicos de interés? Básicamente, las personas que están interesadas en tu organización, directa o indirectamente. Vamos a hacer un ejemplo. En una empresa, ¿quiénes son sus públicos de interés? Sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores. Por ejemplo, en un colegio, ¿quiénes son sus públicos de interés? Los padres, los alumnos, los docentes, ¿sí? Es importantísimo hablar con estos grupos de interés, porque para que nosotros podamos tomar decisiones y generar acciones en conjuntos con el nivel social y contribuir a ese desarrollo social, tenemos que saber qué es lo que necesitan esos grupos de interés y actuar en conjunto con una actitud de ganar-ganar. Ejemplo, quizás hablo con mis trabajadores, o lo vamos a hacer más fácil, voy a hablar con el barrio o la comunidad que rodea una empresa. Y en realidad quizás nosotros creemos que el barrio nos va a pedir plata para hacer una plaza. Y en realidad ellos no, lo único que necesitan es que nosotros como organización, que por ahí tenemos un poco más de peso, presentemos una queja en el municipio junto a ellos para que tenga más fuerza. Parece una tontera, pero es de la vida real, es un ejemplo de la vida real. Punto número 2. Otra característica es que siempre esté orientado y definido por la ética y la transparencia. Como les dije recién, es importantísima la ética y la transparencia en estos temas, ¿sí? Por ejemplo, en las empresas multinacionales más grandes, trabajan por lo general con programas de anticorrupción, programas de integridad, códigos de ética, como una manera de ser transparentes. Ya vamos a seguir hablando de la transparencia para organizaciones más pequeñas. Punto número 3. Reconoce los impactos ambientales que genera y los neutraliza. ¿Qué significa esto? Todos vamos a generar un impacto ambiental con las actividades que generamos. Nadie es 100% carbono neutral y todas esas cosas que andamos escuchando. ¿Qué es lo importante? Reconocer. Bueno, sí, a ver, yo estoy generando un daño al ambiente porque estoy talando 100 árboles al año. Yo fabrico muebles de madera, tengo un emprendimiento y yo hice un cálculo y la verdad es que la madera que yo compro equivale a 100 árboles al año. Bueno, listo, voy a generar una acción para tratar de neutralizar ese impacto negativo. ¿Qué hago? Voy y planto 150 árboles. Entonces quedo como con un saldo a favor, me gusta decirle a mí. No se me va lo de contadora ahí en esos términos. Punto número 4, respetar la diversidad. No solamente la diversidad de las personas, ¿sí? Sino que también promover la reducción de las desigualdades. Vieron que les contaba hace un ratito, uno de los problemas sociales que tenemos en el mundo es la increíble desigualdad de la distribución de los ingresos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como organización para reducir las desigualdades? Por ejemplo, desde el área de compras, ya seas un emprendimiento chiquito, seas una empresa grande, una multinacional o una pyme, todos tenemos área de compras. A veces lo hace el mismo emprendedor, a veces hay una persona destinada a compras. Esa persona puede crear un protocolo para decir, bueno, a ver, cuando voy a comprar insumos, voy a priorizar a empresas que sean propiedad de mujeres. O voy a priorizar a empresas que yo sé que también trabajan con cuestiones de sostenibilidad y responsabilidad social. Simple. No tuve que poner un peso, simplemente establecí un protocolo de trabajo a la hora de hacer mis compras. Último punto, sus metas deben ser compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad. Importantísimo que no vayamos en contra de la sociedad, no podemos ir en contra de la comunidad que nos rodea, no podemos ir en contra del barrio que nos rodea. Si el barrio que nos rodea está en contra de algo nuestro, tenemos que sentarnos a negociar y tratar de llegar a la mejor decisión que sea para todos. Entonces, gráficamente, la sostenibilidad tiene que estar presente en el día a día, tiene que estar presente en la cadena de valor. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para empezar? Revisen los pasos desde que realizan la compra de los insumos hasta que le entregan los productos o servicios a sus clientes. Revisen las decisiones que toman, revisen las actividades que desarrollan y vean qué áreas tienen oportunidades de mejora en cuanto a sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser transversal a toda la organización y tiene que estar alineado a la estrategia que usemos. Pero
no se desanimen, no es que de un día para el otro tienen que ser 100% sostenibles, se empieza de a poquito, de hecho prácticamente no existen empresas 100% sostenibles, porque esto es un camino, es el camino hacia la sostenibilidad. Algo muy importante, ¿qué es lo que nos motiva a crear organizaciones más sostenibles? Porque hay gente que todavía no se convence de que todas las problemáticas que tenemos a nivel ambiental, social y económico creen que no son tan graves. Hay gente, de hecho, que no cree en el cambio climático, un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué nos puede motivar a hacerlo, más allá de que no estemos tan convencidos de eso? Punto número 1, podemos encontrar nuevas oportunidades de negocio. Si yo tengo un descarte que no uso y ese descarte tiene un valor de mercado, lo puedo salir a vender. Puedo también incrementar las ventas. ¿Por qué? Hoy en día hay muchos consumidores muy comprometidos con estos temas y que a la hora de elegir un producto se fijan en cuál es la trazabilidad de ese producto, en qué información dio la empresa que lo produció, para ver si le compro o no. Esto es real, no es que va a pasar, esto está pasando, sobre todo las generaciones nuevas que vienen con un montón de expectativas altas que por ahí las generaciones más grandes todavía no las entienden. Es importante que entiendan que las nuevas generaciones son mucho más exigentes. Entonces podemos incrementar nuestras ventas captando estos consumidores más difíciles, fidelizando clientes. Podemos disminuir costos. Carlos Dalmaso de Arena nos va a mostrar un excelente caso de cómo pueden disminuir costos con la sostenibilidad. Atraer a colaboradores e inversionistas de calidad. Esto es muy importante. Dentro del mercado laboral, también los trabajadores están empezando a considerar qué empresas son sostenibles y cuáles no, para ver si quieren trabajar ahí o no. Y lo mismo los inversionistas. De hecho, hay fondos verdes de inversión. Gente que solamente te da su dinero si vos le mostrás que sos sostenible, que tenés prácticas y que son prácticas reales. No sirve un dibujito o una presentación. Prácticas reales con impactos reales. Por último, mejorar la reputación y la diferenciación de la marca. Hoy en día, particularmente, que estos temas son nuevos, podemos hacer la punta con nuestros competidores. Podemos ser los primeros en marcar la diferencia. Pasando ya específicamente a algunos tips para empezar. ¿Qué les recomiendo yo? Punto número 1. Entiendan el tema. Tengan actitud de aprendizaje constante. Esto se está aprendiendo todo el tiempo. Yo estoy aprendiendo todo el tiempo y ustedes, si estos temas les interesan, sepan de que a partir de ahora es un aprendizaje continuo y que hay que entender el tema porque hay que explicárselo al resto de los colaboradores de nuestra organización, a las personas que nos acompañan, a nuestros proveedores. Ojo, no hace falta que seamos expertos. En ningún momento dije que haga falta ser expertos para empezar. Quizás en organizaciones mucho más grandes, con prácticas mucho más definidas y demás, bueno, sí, necesitemos contratar a algunos expertos. Pero para empezar no es necesario. Hay que sacar la idea esta de que ser sustentable es ser hippie, de que ser sustentable es solo filantropía, que solo es voluntariado. O también hay mucha gente que asocia la sustentabilidad solo al reciclaje, y en realidad no. Como les dije al principio, es un concepto mucho más amplio. Entonces es importante que la gente entienda que este concepto incluye la dimensión social, ambiental y económica. Hay que ser coherentes, actuar con ética. Hay un término que está muy de moda que se llama greenwashing, que es usar como publicidad engañosa a partir de estos temas. Es como, por ejemplo, decir que somos una empresa que 100% sostenible, y la verdad que eso no existe. Entonces, si vos estás usando esos términos para vender tu producto, no estás siendo ético. Y tengan cuidado con eso porque las personas que nos damos cuenta de esas cosas, los cancelamos. No funciona de esa manera. Esto, como es voluntario, tiene que nacer, llámenlo del corazón, tiene que ser una filosofía, como quieran. Pero esto hay que sentir entusiasmo, hay que tener pasión por este tema. No podemos usar este tema con otros fines. Hay que reconocer también nuestras propias capacidades y saber establecer límites. Puede ser que nosotros querramos generar un impacto increíble a nivel ambiental, pero si no tenemos los recursos y está muy lejos de, no sé, una agencia de marketing y realmente no tengo una conexión directa con el ambiente, quizás a nivel ambiental no pueda hacer mucho, pero quizás sí a nivel social, quizás sí a nivel económico. Entonces reconozcamos nuestras capacidades y digamos, bueno, a ver, vamos de un tema a la vez. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Cómo puedo empezar? Con una práctica. Una vez que esa práctica
ya esté más o menos aceitada, pasar a otra. No vamos a ser 100% sostenibles de la noche a la mañana, eso ténganlo en cuenta. Cuidar la metodología y la didáctica y la implementación, sobre todo si trabajan con otras personas. ¿Qué significa esto? Como estos temas llevan tiempo aprenderlos, de un día para el otro no podemos venir y decirles a todos nuestros colaboradores, a partir de mañana se separan residuos, por ejemplo, que es algo que yo siempre critico porque para mí la separación de residuos es más difícil de lo que la gente cree. Hay gente que no sabe diferenciar entre el residuo seco y el residuo húmedo. Entonces, tengan en cuenta que eso es gravísimo, porque todavía hay muchas organizaciones de la sociedad civil que separan residuos a mano, porque es muy difícil a veces separar dentro de dentro de una misma bolsa de secos que una máquina lo haga. Entonces lo hacen a mano. Y hay que pensar que eso lo hacen personas, que del otro lado hay personas y que hay que respetarlas. Entonces no podemos confundirnos entre secos y húmedos, y en húmedos poner una cáscara de una banana que se pudrió y que de acá a 3 semanas, cuando llegó a esa persona, está en un estado deplorable y que esa persona lo tiene que manipular con sus manos. Así que, por ejemplo, si quieren empezar con el reciclaje, que es una práctica de las más fáciles, yo les recomiendo que vayan de a un producto. Bueno, vamos a empezar reciclando solo papel. 2, 3, 4 meses, el tiempo que les lleve el aprendizaje. Cuando se acostumbraron a reciclar el papel, incorporamos el plástico, solamente botellas, solamente tapitas, y de esa manera van implementando de a poquito, que sean didácticos y que también acompañe la cultura organizacional. Quizás en su organización todos tienen unas ganas tremendas de ser responsables socialmente, y a las 2 semanas ya se acostumbraron al papel, a las terceras ya al plástico, y en un mes ya pueden separar secos y húmedos completos. Pero tengan en cuenta esto, que lleva tiempo de aprendizaje. Y por último, pongan en juego la creatividad. Más que todo, si no tenemos plata, busquen las tendencias en su sector, qué es lo que están haciendo en otras partes del mundo. Estos temas por ahí están más desarrollados afuera de Argentina que adentro, entonces busquen qué es lo que están haciendo en Europa, no tanto en Estados Unidos, porque estos temas no son tan famosos en Estados Unidos, pero sí más en Europa, en el norte de Europa. Eso les puede ayudar a inspirarse, ¿sí? Por último, les dejo unas herramientas para profundizar, no me quiero extender demasiado, esto ya es bastante técnico. Algunas de estas herramientas son cuestionarios autodidácticos, son guías, te brindan una orientación de cómo aplicar la sustentabilidad en tu empresa o en tu organización. Algunas son gratis, por ejemplo la de Ethos es gratis, Ethos Guiarse es gratis, está en español. SDG Compass y Action Manager son de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU para el 2030. También son gratuitas, están en español y son muy fáciles de entender, muy didácticas. Si ya por ahí están en un nivel más avanzado y quieren hablar de empresas de triple impacto, quieren certificarse como empresas de triple impacto, los invito a empezar a investigar Sistema B, Movimiento B, que tiene muchas áreas, no solamente la parte de certificación, sino que tiene una academia B, tiene como organizaciones de profesionales B, o sea, tiene muchas ramas en las que se pueden ir interiorizando. No todas son gratuitas, pero sí en sus redes sociales tienen mucha información que los pueden ayudar a nutrirse en esta etapa preliminar para ir aprendiendo del tema. Y por último, la ISO 26000, que esto me parece muy importante mencionarla, es una ISO que no es certificable, entonces simplemente es una guía, una orientación, y eso está buenísimo, porque nos ayuda a que todas las personas podamos usarla paulatinamente y no que tengamos que salir corriendo a hacer una certificación como una norma de calidad o algo por el estilo. Hace mucho hincapié en el involucramiento de las partes interesadas, está muy buena. No es gratis, pero bueno, pueden conseguir en internet algunos archivos resúmenes, algunas guías, gente que ha hecho artículos sobre la ISO que son muy útiles también. Por último, y no menos importante, lo que no se mide no se mejora. Plántense indicadores, es importante que se midan, ya que estandarizar la información nos va a ayudar a que comparemos con los periodos. Por ejemplo, si mi objetivo era aumentar los colaboradores de personas con discapacidad, bueno, tengo que tener una medición de cuántos tenía en el 2018 y cuántos tengo en el 2022, para ir viendo si mejoré o no mejoré.
y comunicar. ¿Qué significa comunicar? Es comunicar el compromiso que nosotros hemos asumido a los colaboradores internos, a la comunidad en la que operamos, a nuestras partes interesadas, a la sociedad en general. Pueden buscar reportes de sustentabilidad de todas las empresas que se les ocurran más grandes, están todas en internet, son libres, pueden leerlas, la mayoría son de muy fácil lectura porque tienen esa característica de que tienen que ser amigables para leerlo, y tienen datos muy interesantes que los invito a descubrirlos. Así que bueno, espero no haberlos aburrido. Si con más tiempo me quedo hasta pasado mañana charlando y dando ejemplos, pero ahora vamos a la parte de aplicación práctica, los casos reales. Y acá les cuento que nos vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, nos va a contar Rodrigo Vidales de Baum, Fábrica de Árboles, lo que ellos hacen. Esta es una empresa que ya nació con este concepto de sostenibilidad. Ellos vieron una oportunidad en una necesidad ambiental. Entonces ellos ya nacieron con este concepto. Pero después nos van a acompañar Carlos de Arena y Marianela de Stellantis, que son empresas que claramente no nacieron con el concepto de sostenibilidad, pero hoy por hoy la están aplicando. Así que bueno, le doy la palabra a Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto. Yo soy Rodrigo, soy arquitecto y bueno, junto a un amigo mío fundamos Baum Fábrica de Árboles, que es un emprendimiento con propósito y nuestro propósito es reforestar la Argentina. Para introducir a lo que venimos haciendo, voy a mostrarles nuestro video institucional que introduce muy bien lo que estamos haciendo, así que comienzo compartiendo eso y después les explico un poco más. A ver. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí. Sí, bueno. Sí, Robert. Del fuego, ¿no? ¿Cómo va avanzando? Todos los años se deforestan millones de árboles. Esto genera que se produzcan cambios en la atmósfera, en el clima, en el ecosistema. Hay fenómenos que existen, que todos padecemos y que cada vez suceden con más frecuencia. Incendios, inundaciones, temperaturas extremas, contaminación del aire y del agua, entre otras cosas. Por la deforestación se produce desertificación, muchos animales pierden su ecosistema, su hogar. ¿Sabías que a principios del siglo XX el 75% del territorio de Córdoba estaba cubierto en bosque nativo? Hoy queda menos del 5%. Una de las mejores maneras de combatir estas problemáticas es plantando árboles nativos. Nos gusta pensar que Baum funciona como una fábrica de máquinas verdes, de esas que succionan el dióxido de carbono, humidifican el aire y previenen inundaciones. El objetivo de Baum es producir todos los árboles que podamos para reforestar la mayor cantidad de tierra posible y así regenerar nuestros bosques. Además, buscamos generar conciencia ambiental a través de la educación para que la mayor cantidad de gente sea parte de la solución. Elegimos el algarrobo porque es un árbol emblemático de la serranía cordobesa y de la Argentina. Nuestros pueblos originarios lo usaban como alimento y medicina, por lo cual tiene un arraigo histórico muy importante también. El algarrobo es un árbol de tamaño medio, eso quiere decir que crece hasta 10 metros de diámetro de alto y como hasta 18 metros de alto. Eso lo hace un árbol muy bueno para generar una gran sombra, funciona como una gran sombra. Es un árbol de inicio, que luego permite el crecimiento de otras especies autóctonas a su alrededor. Hoy en día se lo está implementando en lo que son las silvipastorizaciones, en donde se combina las pasturas con la producción de montes de algarrobo para darle refugio a los animales, nutrirlos con algarroba, con el follaje. A su vez, al tener un porte grande, también absorbe mucho dióxido de carbono, generando mucho oxígeno, que es fundamental para todos nosotros. Con su altura, la profundidad de sus raíces, cuenta con un equilibrio importante que le permite desarrollarse y soportar sequías, inclemencias como vientos y grandes lluvias. Por tener un porte grande es uno de los árboles que más agua absorbe. Eso evita crecidas, evita inundaciones. La idea de Baum surge en el año 2020, septiembre de 2020, tras los incendios que se habían producido en Córdoba.
Estos incendios fueron de los más graves de la historia conocida y fue una situación que me hizo sentir muy mal a mí y me hizo querer hacer algo al respecto. A raíz de eso me puse a investigar y al mismo tiempo le propuse a un gran amigo mío que sé que le importa el tema tanto como a mí, si quería participar en conjunto conmigo en aportar a la solución. Los dos tuvimos que aprender un montón y ir trabajando día a día en un montón de cosas nuevas ya que nos dedicamos a esto. Vimos que si queríamos que tuviera un impacto real y que se sienta, esto debía ser visto a gran escala. Plantar árboles de una manera que nunca se haya hecho antes. Hay días en los que nos frenamos y vemos todo lo que hemos hecho, la cantidad de árboles que tenemos, la infraestructura que hemos desarrollado. Esto es algo que hemos hecho en cierta forma a pulmón, con mucho trabajo, y nos sorprendemos nosotros mismos porque sabemos el esfuerzo que implicó. Actualmente estamos cerrando acuerdos con distintas instituciones y organizaciones que se van a encargar de distribuir y plantar nuestros árboles. Es por eso que necesitamos tu colaboración. Como persona, empresa o institución, te invitamos a que formes parte de la reforestación de Córdoba. Bueno, a ver. Un momento. Acá estamos. Bueno, como veían en el video, ni yo ni mi amigo con el que empezamos esto nos dedicamos a temas ambientales. Yo soy arquitecto, hasta hace 6 meses atrás vivía en Alemania ejerciendo mi profesión allá, trabajando en un estudio de paisajismo, y mi amigo se dedicaba al turismo, en otras cosas. Los incendios del 2020 fueron terribles. En un año se quemaron 300.000 hectáreas de tierra. Eso es algo históricamente que nunca había pasado y es algo que se da en forma de círculo vicioso. Cada año se va a dar de manera peor, y si a eso le sumamos que hace 100 años atrás el 75% de la superficie de Córdoba estaba cubierto en bosque y ahora queda menos del 3%, nos damos cuenta que hay un problema grave con eso, y que eso es lo que impacta en un montón de las cosas que explicaba Victoria antes, de la contaminación que estamos viviendo del aire, del agua, la pérdida de la biodiversidad, todas esas cosas. A medida que pasa el tiempo y más perdemos los bosques, más empeora. Entonces nosotros vimos esa situación y dijimos queremos hacer algo al respecto, y algo que tenga un impacto real y a gran escala. Entonces nos planteamos, la idea inicial fue ponernos a hacer árboles y contagiarle esta inquietud a cada persona de Argentina. Nosotros nos imaginábamos que si cada argentino plantara solamente un árbol al año, tendríamos 45 millones de árboles nuevos al año plantados, y eso haría un impacto muy grande en el medio ambiente y ayudaría muchísimo. Pero a medida que avanzamos vimos que no era tan simple que toda la gente se pueda sumar a eso, porque requiere un know-how, requiere de espacio, requiere de tiempo, de un montón de cosas. Y de esa necesidad surge nuestro emprendimiento, el cual vincula lo que es la tecnología con el medio ambiente. Entonces, desarrollamos una herramienta digital para que gente de manera online, o empresas también, puedan plantar árboles a través nuestro. Entonces, uno a través de internet puede entrar, elige la cantidad de árboles que quiere plantar con nosotros, y nosotros los plantamos físicamente por esa persona. Y después se le hace un tracking a los árboles, en el cual la persona que plantó árboles digitales sabe dónde está físicamente plantado su árbol y puede hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Eso es básicamente lo que hacemos en Baum. Cómo funciona, acá me gustaría compartirles también la web. A ver, la tengo por aquí. Un momento, por favor. Como les explicaba, ¿cómo funciona esto? Uno simplemente entra a la web, elige qué cantidad de árboles quiere plantar. Nosotros tenemos 40.000 árboles disponibles. Para el momento del video que ustedes estaban viendo, nosotros estábamos comenzando con este proyecto. Hoy ya tenemos la alegría de decir que hemos logrado plantar 10.000 de estos 40.000 árboles que habíamos hecho.
y el objetivo para este año es terminar de plantar los 40.000 que tenemos. Para eso buscamos que todas las personas que quieran hacer algo por el medio ambiente y empresas y organizaciones lo hagan a través nuestro. Es una forma de facilitarles a todas las personas que quieran ayudar al medio ambiente que lo hagan. Y el objetivo de Baum, que sería el último punto de esto, es cada año ir duplicando la producción para poder plantar cada vez más árboles y reforestar la mayor cantidad de tierra posible. Para el año que viene ya estamos comenzando la producción de 80.000 árboles y estamos buscando todas las personas que se quieran sumar a esto para hacerlo realidad. Y yo creo que esto, bueno, tiene muchísimo que ver con todo lo que explicaba Victoria. Nosotros surgimos de una necesidad, está en nuestro ADN esto de ser sostenibles y de querer vincular a toda la sociedad para que todos puedan ser parte de esto de una manera simple y que tiene un impacto muy tangible en el medio ambiente. Eso es todo lo que tengo para compartirles. Seguramente después tengan preguntas, pero bueno, por el momento yo cierro con eso. Gracias, Rodri, muy claro. Bueno, ahora seguimos con Carlos de Arena. Carlos Dalmaso. Gracias, Victoria. Buenas tardes a todos. Tal como dijo Victoria, mi nombre es Carlos Dalmaso. Cuando las chicas me propusieron dar la charla, fue muy sencillo el planteo, pero muy poderoso, que fue contar alguna experiencia concreta de la empresa en sostenibilidad, que es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Ahí están viendo bien? Sí, se ve bien. Bueno, pertenezco a la empresa Arena y el tema que quiero contarles es el recupero de tarimas de madera o pallet, ¿no? Para comenzar, mostrarles el final, lo que es una obra terminada de nuestros productos. Fabricamos adoquines de hormigón y bueno, así queda cuando uno termina de colocar el producto. Contarles un poco que la empresa es una empresa cordobesa, obviamente una fábrica, o sea que el rubro industrial, tiene más de 65 años, fue iniciado por los padres de los dueños actuales, y bueno, obviamente, tal como hablaba Rodrigo y Victoria, en esta empresa no está el ADN de la sostenibilidad, pero yo estoy trabajando hace 10 años ahí, y sí lo que percibí que me gustó mucho, me sedujo de la empresa, es que había un espíritu de los dueños de ser más allá que un empresario, ¿no? De alguna mirada más ética y un poco más espiritual de la cosa. Entonces había materia prima en la cual trabajar. En ese momento los directivos deciden crear la gerencia de sustentabilidad, y ahí es donde empiezo yo con esto nuevo y a tratar de transmitirle todo esto que también era nuevo para los colaboradores, y bueno, a empezar a hablarles sobre el tema y poder cambiar la mirada, que venía siendo una mirada totalmente tradicional de una empresa cordobesa, una fábrica, ¿no? Una actividad muy tradicional, así que bueno, era un desafío nuevo. En esta gerencia de sostenibilidad tuve que diseñarla y tuve que también yo ver, bueno, una estructura para dónde arranco, cómo inicio todo esto. Justo la empresa estaba en un desarrollo de los mandos medios, así que era otra gerencia nueva en la cual había que desarrollar. Siendo el producto propiamente dicho, yo quiero mostrarles un caso puntual, ¿no? Ese es nuestro producto paletizado, ¿no? Ese es un pallet de material, esos son adoquines, ¿no? Un producto específico, hay muchos tipos, pero ese es uno. Yo para que vean que va el material sobre una tarima de madera, y ahí es donde queremos charlar un poco. Entonces, bueno, y ese es el tarima pallet que le llamamos, ¿no? Entonces, bueno, de ver salir camiones cada tanto cargados de
de tarimas rotas y que sirvan un enterramiento, digo, bueno, aquí hay un residuo industrial importante con el cual podemos trabajar y podemos hacer algo interesante. Entonces, bueno, la idea fue ver qué podemos hacer con eso para ese residuo, minimizarlo, recuperarlo y hacer algunas acciones que nos ayuden a todos. ¿Cuál es el tema? Nosotros vendemos el material y según el canal o el cliente, el cliente devuelve la tarima una vez desocupada. Bueno, entonces vuelven las tarimas y se reintegran al proceso productivo. ¿Qué pasa? En esa manipulación de llevarlo, bajarlo, desocuparla, traerla, vuelven tarimas rotas, ¿no? Entonces, las que están rotas se desechan y se siguen recirculando las que están en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, hay un proceso de logística inversa incluido en el proceso. El cliente se ocupa las tarimas y nos la devuelve. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me planteé como pilar estratégico en la gerencia de sustentabilidad? Digo, voy a basarme en 3 pilares. Una es la formación y capacitación. Hemos hablado, Victoria ya lo dijo, capacitar y formar a las personas clave en todo esto que decimos nuevo. Así que, bueno, creo que era un pilar fundamental. Luego, ordenar los procesos. No podía implementar nada nuevo si no había procesos ordenados, y creo que eso era fundamental. Y después, ir al núcleo de la cuestión, que es mejoras prácticas industriales. Donde íbamos a agregar más valor en la fábrica, en la industria. Para hacer en la oficina, en la cuestión comercial, en la cuestión logística, pero en la fábrica donde más podíamos tener algo de valor, ¿no? Que se note y que marque la diferencia. Entonces, el caso fue se implementó este recupero de tarimas deterioradas, o sea, tarimas rotas, a través de una alianza con una cooperativa de trabajadores de sectores vulnerables para la reparación y el ingreso de dichos palos al sistema productivo. Es decir, una cooperativa que no estaba formalizada, que estaba tratando de ver qué hacía, ¿no? En un barrio periférico de Córdoba, que tomaba personas de sectores vulnerables. Bueno, hicimos un acuerdo. Tenían una camioneta, empezaron a retirar las tarimas rotas, las llevaban, las reparaban y nos la traían. Obviamente, llevaban 50 y a lo mejor venían 45 porque las otras 5 estaban muy rotas y las usaban, esos restos de madera, para reponer las que, ¿no? Y reparar las que ellos nos traían. Entonces, bueno, fue un interesante sistema de economía circular con acciones de triple impacto, ¿no? Era una buena causa social, obviamente el impacto ambiental era muy positivo porque se redució mucho el residuo de tarimas y seguir comprando nuevas, y obviamente económico tanto para la cooperativa como para nosotros, ¿no? Bueno, y entonces traté de hacer un resumen del impacto económico, social y ambiental que toda esta iniciativa tuvo a lo largo de estos años. Hasta el momento se recuperaron 7.200 tarimas. Hoy fue una tarima de 690 pesos más IVA. La cooperativa recibe, vamos ajustando a medida que se va ajustando el precio con la inflación, pero la cooperativa recibe el 45% del valor de la tarima, ¿no? Es decir, nos trae una tarima reparada y le pagamos el 45% del que vale una tarima nueva, ¿no? Ellos solamente ponen el traslado, la reparación y la devuelven. Y nos pasan la factura una vez al mes. El cálculo a precios de hoy sería que esta cooperativa ha facturado desde el inicio del programa 2.230.000 pesos, ¿no? Para una cooperativa en esas condiciones es un valor altísimo. Y obviamente el impacto económico para la empresa, porque yo tengo que rendir cuenta a los directores de toda esta iniciativa, también nos ayuda a nosotros. Y bueno, obviamente nosotros compramos mucho menos tarimas nuevas porque reutilizamos mucho más tarimas reparadas. A su vez,
con los rezagos de tarima que le van quedando y restos de madera sueltas o pedacitos chiquitos que no sirven como listones para una tarima, la cooperativa realiza mobiliario y revestimiento en bares y locales comerciales. Revisten locales con pedacitos de madera, o le hacen algunos muebles, algunas sillas, y eso es otra salida comercial que la cooperativa tiene. Así que bueno, la cooperativa supo darle esta mirada comercial y encontró otras actividades con las cuales hacerlo más rentable aún. No desperdician ni un pedacito de madera. El impacto social de esta iniciativa es el sostenimiento de la cooperativa a través del tiempo y luego la formalización legal y societaria. Bueno, desde entonces ofrece trabajo estable a más de 15 jefes de familia de sectores vulnerables y todo el movimiento que esa cooperativa genera, a su vez, ayuda a otras fuentes de trabajo indirectas como cualquier empresa u organización, ¿no? Con una actividad económica. El impacto ambiental, si bien estos indicadores están mucho más desarrollados en el primer mundo, hemos tratado de traspolar estos análisis de ciclo de vida y sobre todo de una tarima, no están tan desarrollados aquí con nuestra forma y nuestro circuito económico, pero podemos decir que hemos salvado más de 220 árboles, 190 decímetros cúbicos de madera también ahorrados, 260 kilos de emisiones menos en la atmósfera, 21.000 kilos de residuos no generados, todas las tarimas que sirven los enterramientos, y no producir tarimas también tiene un beneficio de energía, que son los 1.500 kilowatts evitados. Este es como una mirada rápida de esta iniciativa en su impacto social, económico y ambiental. La clave para aquellos que tengan emprendimientos, empresas o que quieran empezar algo, es algo muy obvio, pero que no siempre ocurre, ¿no? Y que es diseñar acciones de economía circular con simple creación de valor en aquellas actividades donde la empresa tenga mayor impacto. Es decir, yo puedo reciclar el papel en las oficinas, puedo ahorrar agua en los baños, en los vestuarios, pero digamos, en la empresa, ¿dónde estaba el mayor impacto? Está en la fábrica. Entonces fui a la fábrica a ver qué acciones podía hacer, porque seguramente esto iba a ayudarnos con ese, darlo vuelta y ayudarnos con ese impacto positivo, ¿no? Lo que era un pasivo ambiental y social. Así que bueno, eso un poco contarles, esa es mi experiencia y bueno, quería compartírselos. Espero que les haya sido de utilidad, gracias por escuchar. Gracias, Carlos. Muy linda tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, ahí. Bueno, ahora seguimos con Marianela Arancio, de Stellantis, ex Fiat, como le conocemos la mayoría. A mí todavía me cuesta acostumbrarme a Stellantis. Y si me preguntan dónde trabajo, es en Fiat y vamos más rápido. Bueno, como les decía, entonces yo trabajo en la área de Stellantis, yo trabajo como responsable de sustentabilidad. Y es algo un poco raro lo que sucede, porque cuando hablamos de Stellantis hablamos de una empresa que tiene 2 años, una empresa nueva. Un poco como lo decíamos, no nace, o sea, tenemos una herencia de más de 100 años en Argentina, por lo menos con lo que es la planta de Fiat. Entonces, es una empresa nueva que surge de la fusión de Fiat con Peugeot, y en esta nueva versión de Stellantis tiene dentro de sus valores este corazoncito que dice nos preocupamos por el futuro. Es decir, entendemos que la sustentabilidad es necesaria, digamos, dentro de lo que es la empresa. Ahora bien, está en cómo nos preocupamos por el futuro. A partir de ahí nosotros, repasando rápidamente lo que nos contó al principio, pero nosotros más que hablar del pilar económico, hablamos de gobernanza. La sustentabilidad tiene 3 pilares. El social, donde nosotros como empresa buscamos vincularlos con las comunidades que tenemos cercanas, a través de ONGs o voluntariados corporativos, donde empleados nuestros durante su horario laboral realizan alguna actividad de beneficencia, hacemos visitas a la planta, es decir, generamos un vínculo con la comunidad y con la sociedad.
Por otro lado, ambiente y energía, o la cuestión más medioambiental o ecológica, en el que dentro de lo que es Stellantis nosotros tenemos equipos técnicos que trabajan específicamente lo que es la gestión de los residuos, el ahorro energético, la medición de nuestra huella de carbono, son trabajados por estas personas que son más técnicas en esas gestiones. Y cuando hablamos de la parte económica o la parte de gobernanza, lo que nosotros decimos es toda nuestra gestión tiene que ser sustentable, es decir, cumplir con las leyes, ser éticos, como decíamos al principio, ese componente mágico. Es decir, que nuestra gestión en su forma de trabajar, en nuestras actividades, en nuestros procesos, puedan ser sostenibles. Pues obviamente tenemos auditorías, tenemos un poco lo que les contaba yo de los voluntariados y nuestros pilares de ambiente, pero principalmente en lo que era la charlita de hoy, me quería centrar en dos pilares, la gobernanza y la sociedad, que es la donde yo más me siento cómoda trabajando por justamente el área en la que me desempeño. Y cuando un poco contamos de qué es la responsabilidad social, uno es responsable cuando entiende que forma parte de la sociedad. Entonces yo no soy ajeno a lo que pasa en Misiones, a los incendios de la Córdoba, porque yo formo parte de esa sociedad y tengo un vínculo con ella. Entonces soy responsable porque me siento parte de ella. Y como organización soy un actor más dentro de lo que veíamos otras empresas, personas individuales o el mismo Estado, entre todos formamos ese tejido social. Entonces a partir de ahí decir, bueno, ¿cuál va a ser tu inversión? O sea, vos como empresa, ¿qué es lo que vas a aportar? Y se parte de decir, bueno, ¿cómo estoy compuesta? Soy una organización que tengo un grupo de personas, formo parte de la ciudad de Córdoba, en específico por la planta de Fiat, y tengo cosas que ofrecer, tengo recursos que puedo facilitarlo a lo que es mi entorno. Entonces, como les decía, a partir de dos pilares, principalmente, digamos, de estos tres que tienen la sustentabilidad, que después se entrecruzan un poco, un ejemplo de gobernanza es nuestro club social que tenemos, y un ejemplo de social creo que lo más fácil es el voluntariado corporativo. Empezando por nuestro club, nosotros como empresa teníamos un predio, unos grandes kilómetros cuadrados cerca de nuestra planta industrial, que está asociado obviamente a un costo. O sea, como empresa nosotros pagamos el impuesto por ese espacio, teníamos el tema del mantenimiento de ese espacio, y obviamente como somos una empresa privada con fines de lucro, cuando había que ahorrar, lo primero que se ha perjudicado era ese espacio verde recreativo. Una de las estrategias, a partir de pensar cómo podemos gestionar desde la sustentabilidad, decimos poner en concesión el mantenimiento de ese espacio. Hoy en día lo tiene Vaso de Leche Conin. Ese manutención, a su vez Vaso de Leche subalquila, digamos, subpresta el espacio a lo que es Germinar. Entonces la empresa, lo que nosotros tenemos es una gran inversión social, donde justamente a partir de un costo que teníamos alto, terminamos teniendo un ganar-ganar. Es un beneficio realmente para todos. Vaso de Leche Conin atiende a 50 familias. Ellos toman, digamos, el tema de la desnutrición infantil muy fuerte desde el inicio, ya sea de la mamá embarazada o si no de niños de 0 a 5 años, para a través de un seguimiento médico, con trabajadores sociales, con pediatras, con asistencialismo, pero también con generación de oportunidades, tratar de reconvertir lo que es la desnutrición infantil, y nosotros tenemos a esa fundación adentro de nuestro predio o adentro de nuestro club, que era nuestro espacio. Y por otro lado, en esos mismos kilómetros cuadrados, tenemos lo que es el Club Germinar, que es un espacio ya así más recreativo, donde se hace la escuelita de verano, hacen algunas actividades, tenemos salones y quinchos, donde las familias, los empleados, en el caso nuestro, pueden ir de forma gratuita para utilizarlo, digamos, para todavía hacer el vínculo con nuestro espacio, pero también ellos, digamos, cualquier persona puede asistir a ese espacio recreativo y hacer uso de eso. Eso que yo creo que es como un ejemplo práctico de cómo, a partir solamente de la gestión, y un poco lo que decía Vicky, a veces no hay plata o dependiendo de los directivos cuesta tomar decisiones, es una forma de solamente abrir la creatividad, decir, bueno, ¿qué tengo para ofrecer y cómo lo puedo usar para justamente el beneficio de lo que es la sustentabilidad en este camino? Y otro de los ejemplos, que un poquito más largo, pero creo que es importante porque también tiene muchas alas de ganar-ganar, es lo que es el voluntariado corporativo. Es decir, empleados nuestros, dentro del horario laboral, nosotros abrimos la posibilidad de hacer algunas actividades a partir de campañas y acciones para que ellos puedan
acercarse a una realidad que a veces les es ajena a ellos. Por ejemplo, cuando trabajamos con Techo, o a veces trabajamos con Junior Achievement, con el acompañamiento de los sistemas educativos, acercamos al empleado a que pueda conocer una realidad y a involucrarse en primera mano. Es decir, no solamente como empresa, decir, bueno, sí, algún aporte económico, una donación, sino poner manos a la obra. Que tiene el desafío de que, como hablamos de que estamos dentro del horario laboral, es decir, dentro de todas tus tareas, dentro de las agendas que muchas veces en lo que es Stellantis están llenas, uno tiene que encontrar el tiempo de poder hacer este tipo de actividad. Pero bueno, siempre hablamos de voluntariado, entonces la gente se anota a medida que puede acomodar su agenda, pero sobre todo, y hablando ya más en términos de gestión o de recursos humanos, suceden varias cosas interesantes, y por eso también invito a que si tienen organizaciones que hagan este tipo de actividades, es la satisfacción personal de la misma gente que participa, de decir, no, me encantan los voluntariados, es el momento que yo tengo para colaborar. Genera también ese, un poco decía Vicky, con qué empresa yo quiero trabajar, es decir, che, me gusta, y hay gente que te defiende que Fiat participe todos los años en la construcción de techo, porque se encuentra con la empresa en una unión de un valor que capaz en otro espacio no lo encontraría. Y por otro lado se da lo que es la integración. Cuando hablamos de voluntariado corporativo, el gerente, el director, el operador de la línea de distintas áreas se igualan porque están todos trabajando para un mismo objetivo, que es para una misma acción. Y se sienten parte, es lo que yo les decía, eso de que estamos manos a la obra. No es una acción que hace la empresa ajena, firmando un cheque, sino es construyamos una nueva sociedad mejor. Y por eso también un poco los que yo les contaba, cuando yo coordino los voluntariados y asisto, yo hablo con la gente, es mi momento de recibir los feedbacks para seguir mejorando. Y en el caso de Pablo Peralta, que es uno después también a nivel de empresa empieza a entender cuáles son tus embajadores y quiénes están los más afinados para los voluntariados. Pero lo que me contaba Pablo, me dice, yo trabajo 9 horas, no tengo tiempo o no conozco a qué ONG acercarme. Si me acerco a una ONG, por lo general siempre se exige un cierto compromiso. Entonces, estas actividades, estas opciones que abrimos como empresa de voluntariado corporativo, es lo que a él le permite poner en práctica ese deseo personal e individual de decir, bueno, quiero hacer algo, quiero colaborar con la sociedad, quiero colaborar con el medio ambiente, y logra satisfacer esa necesidad individual dentro de lo que son los voluntariados corporativos de nuestra empresa. Y otro ejemplo que también me parece importante, que es de Miguel Amaya, él trabaja en Buenos Aires, que también hacemos voluntariados allá, tenemos nuestra planta, y él dice, años anteriores, compañeros míos hicieron voluntariado, volvían felices, entusiasmados, que habían construido una casa, que habían participado de alguna actividad, dice, y yo quería hacerlo, entonces no dudé que la próxima me iba a anotar. Entonces se va generando un círculo vicioso pero positivo, donde se van contagiando las ganas de ayudar, y realmente cada vez más tenemos voluntarios y acciones donde la gente se acerca a la sociedad como organización, que decimos que somos un grupo de personas. Entonces, es una forma de participación activa. Voluntariados hemos hecho mucho, a veces cuando, si bien el equipo de ambiente planta árboles, invitamos a gente que se sume, invitamos a que la gente se acerque en el poco tiempo que tiene, organizamos voluntariados a veces de larga duración, como decimos, Techo, son 2 días, son viernes y sábado, pero hacer una plantación de árboles en la planta a veces solamente lleva 1 horita, para que la gente se vaya acercando y se vaya encontrando desde otro lugar. Bueno, no la quería hacer muy larga porque justamente estamos fuera de hora, pero esos son como algunos de los 2 ejemplos que nosotros trabajamos, digamos, dentro de lo que es Stellantis, que yo creo que puede servir de inspiración o como para ir despertando nuevas formas de gestión sustentable y de acciones de sociedades o más aspecto social. Muchas gracias. Gracias, Mari. Excelente. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, André, te doy la palabra para esta última etapa, esta salita de café, que por ahí si alguien ya se quiere retirar, ya estamos en hora. Ahora es el momento de abrir los micrófonos. Bueno, primero que nada quería agradecer el tiempo sobre todo de los exponentes, que la verdad que estuvimos charlando con ellos hace semanas que veníamos organizándose, que agradezco el tiempo de ustedes y mostrar, digamos, todas estas temáticas y estas actividades que han estado realizando, digamos, en sus emprendimientos, en sus empresas,
y que nos abren un poco también, digamos, la cabeza de cómo uno podría llevarlo a su tarea diaria, ¿no? Así que bueno, agradezco. No sé si está ahora Natalia García, que es una de las personas con las que habíamos estado en inicio diagramando este webinar, que se sumó tarde. Y Luciana Cabrera también, que esta mañana estuvimos conversando con ella para que también haga sus aportes, digamos, de su mirada, de su conocimiento de sustentabilidad. Así que bueno, nada, les invito a que abran micrófonos y que cuenten un poco. Bueno, arranco yo que no soy muy tímida. Yo creo que estuvo muy interesante poner esta línea de base, Victoria, como decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social y de sustentabilidad? Y de todo eso yo fui tomando algunas notas y me parece que lo central para lograr ser parte de ese paradigma tiene que ver con hacernos cargo de los aspectos y de los impactos, no solo ambientales, sino sociales y económicos. Y en la medida que quienes estamos en las organizaciones podamos entender que la sostenibilidad parte de lo social antes que de lo ambiental, recién ahí vamos a poder cambiar la visión. El ejemplo que ponía Marianela, fíjense que pone en valor las personas. Y lo social pasa por las personas. Cuando un voluntario se siente comprometido, empieza a generar otro proceso, no tan solo hacia afuera, sino hacia adentro. Que rescato eso, Marianela, de tu presentación, poner en valor lo del voluntariado. Tenemos una ley nacional de voluntariado social, que es la 25.855, que no mucha gente la conoce, y me parece que es una herramienta súper valiosa para poner en práctica y que cualquier persona puede ser voluntaria. Lo que pasa es que hay que encontrar los mecanismos. Y creo que las empresas, desde sus voluntariados, nos permiten eso, aproximarnos, acercarnos, y está bueno que así suceda. Ese puede ser el foco y poner en valor a quienes sostienen la organización, que son sus personas, ¿no? Sus colaboradores internos, que tienen mucha relación con lo que decía Victoria, esto de los grupos de interés. Un primer grupo de interés de la responsabilidad y de la sostenibilidad tiene que ser nuestros propios colaboradores, que son quienes hablan de cómo hacemos las cosas. Después tomé un poco de nota sobre la propuesta de Arena de recuperar los pallets, lo cual me parece sumamente interesante la mirada del detalle en lo local. Y para mí, conquistar un paradigma parte de conquistar el pequeño ejemplo de las 15 familias que le está cambiando la realidad este proceso productivo. Y me parece que puede tener mucha oportunidad de crecimiento, y esa iniciativa que ya tiene tantos años consolidada con esta organización que claramente la acompaña desde un proceso de compra y le abre el abanico a otros negocios, vincularla con los programas de gerenciamiento social, en donde tenés el programa, los ARN de emprendimientos productivos cooperativos, el programa Producir, el Ayudar, que son programas que apuntan a fortalecer iniciativas de este tipo y que lo que buscan es formalizar cada vez más las estrategias de negocio para las lógicas de la economía circular y de los grupos vulnerables. Me parece que ahí, y lo interesante, Carlos, que es como, si bien es un material que la industria lo desecha, también lo empezó a poner como en el corazón, ¿no? Porque podrían haber dado capacitaciones de colocar adoquines, podría haber sido más simple, pero bueno, buscaste como transformar un proceso de compra, que eso también es muy valioso. Creo que las empresas ahí tienen un poder increíble, que es modificar sus procedimientos para ser inclusivas a las poblaciones que por ahí no llegan, sino los proveedores siempre son los mismos. Y también apostar desde ese acompañamiento es re interesante. Y voy de atrás para adelante. Y en relación a la propuesta de Rodrigo, me pareció sumamente desafiante, ¿no? Me parece que las organizaciones con propósito todavía tienen mucho que conquistar en Argentina y en Latinoamérica. Es una pista, es una tendencia. Y lo que me queda como para preguntarte, Ro, porque a mí me encanta la biodiversidad, y cuando te escuchaba y veía el video me imaginaba un montón de aristas. Por ejemplo, esto que vos decías, que venís del paisajismo.
En realidad, si uno piensa el rol del paisaje en términos de arquitectura y el valor que le genera el patrimonio vinculado a la sustentabilidad, es como que sumaste tu pasión desde la arquitectura con la emoción. Y fíjense que en el caso de Rodrigo, lo que lo motiva tiene que ver con la emoción. Y en la medida que no logremos que la sustentabilidad nos emocione y nos interpele, no sé si vamos a poder hacerle mucha mecha. Pero si nos emocionamos y nos movemos, que creo que ese es el desafío, se puede hacer. Y las acciones son pequeñas, una semilla, germinarla, generarla, recuperar un pallet, acompañar a un voluntario a que conozca otra organización y conozca otra realidad. No son cosas imposibles las que plantearon los 3 ejemplos, pero todas tienen que ver con la emoción, con las personas y con el moverse, que para mí eso es el corazón de la sustentabilidad. Y si no está interpelada por eso que nos lleva a la creatividad y a la innovación también, es como muy difícil sostener los procesos. Así que nada, muy feliz de escucharlos y gracias. Muchísimas gracias, Luciana, por tus aportes. De nada. Gracias por sumarte. Bueno, Nati, me gustaría escuchar un poco, no sé si podés contar algo de dónde trabajas, del Grupo TAG, o querés contar alguna experiencia. Natalia estuvo mucho tiempo en Stellantis también. Sí, ahí con Mari, bueno, hay varias personas acá, también con Rodri estamos trabajando también con Baum. Así que bueno, he tenido la oportunidad de estar conectados con varios de esta reunión, así que está buenísimo que se empiece a armar una red, que empecemos a hablar de estos temas, está buenísima la oportunidad, es algo, me parece a mí, que ya no podemos mirar hacia un costado, hacer de cuenta que estos temas no son importantes. No podemos obviar la sustentabilidad dentro de las organizaciones, así que está bueno que se empiece a hablar de estos temas, a instalar, y bueno, ¿no? Reconocer que somos todos un poquito responsables, organizaciones, personas, individuos, empresas, Estado, etcétera, y que sin el aporte de todos, digamos, es muy difícil lograr los objetivos, así que está bueno. Los que tienen hijos en edad escolar, los míos están por acá dando vueltas, así que pido disculpas si hay alguna interrupción, saben que estos temas vienen recontra instalados en los chicos, ya lo traen, ¿no? Es re natural para ellos, y estos chicos son las generaciones futuras, nuestros clientes futuros, así que si no hacemos algo ya, también vamos a perder los clientes internos, externos, así que está bueno que empecemos a hablar de estos temas. Y bueno, no, la organización, bueno, vos nombraste André, yo formo parte del Grupo TAG desde hace poco tiempo, me fui a Stellantis el año pasado y bueno, está bueno porque es una empresa que está empezando a entender que esto debe formar parte de la estrategia del negocio, no son acciones aisladas, no deben ser así, sino que debemos trabajarlo de manera transversal y bueno, en eso estamos, trabajando proyectos de triple impacto, y bueno, armando un comité dentro de la empresa. Esta es una buena práctica que por ahí está bueno imitar, un comité con representantes de cada una de las áreas, porque generalmente las áreas de sustentabilidad somos poquitos y solos, digamos, no podemos pujar todos estos temas, necesitamos de todos los colaboradores, porque bueno, como hablaron las chicas en la presentación, los chicos, la sustentabilidad se trabaja de manera transversal, nos afecta a todos y a todos. Así que, bueno, estamos armando un comité y trabajando los proyectos de manera interáreas para que sean de mayor impacto. Y bueno, esto también resalto lo que dijo Carlos, que está bueno buscar acciones de triple impacto, porque por ahí con una acción logramos impactar de manera positiva en el medio ambiente, en la comunidad, en la cuestión económica, y bueno, obviamente que es mejor así. Así que en eso estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos un montón, una empresa muy grande, así que bueno, en otra ocasión les cuento si quieren más detalles. Perfecto, muchísimas gracias, Nati. Bueno, no sé si dentro del público hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que quiera hacer algún aporte. Hay algunos emprendedores que por ahí desde el emprendimiento, nada, pensar desde el inicio, digamos, desde el inicio de tu emprendimiento, está bueno, digamos, si uno ya piensa desde un inicio cómo colocarle estos temas, ¿no? En la educación, ahí dice Mario. Sí, Hola, Gaby. Andrés. Sí, Gaby. Bueno, hola, me presento, me encantó, gracias Gaby, soy Gaby Massín, me dedico al rubro de la cosmética, nada que ver con, me parece, con la mayoría que estamos,
pero es algo que es muy interesante en Argentina, hablando un poco de lo lento que somos en lo que es sustentabilidad, es el tema de los cosméticos, ¿no? Que viene mucho plástico. Yo consumo mucho industria coreana y en Corea es un avance total, todo reciclado, todo se puede. Entonces, me interesó el tema de hoy, que me lo propuso André Pereira, es por eso, ¿qué puedo hacer yo desde mi pequeña distribuidora? Cómo poder ayudar. Y la verdad que me encantó, te agradezco por la invitación y bueno, quedo pensando, regulando qué puedo hacer. Así que muchas gracias. Perfecto, gracias Gaby. Ahí también hay gente de André, permíteme educación, de acotar escuela. que esto está buenísimo que haya emprendimientos, porque la verdad es que por ahí uno chiquito cree que un negocio pequeño que no va a hacer diferencia el aporte, digamos, nadie va a cambiar el mundo, y la verdad que es así, nadie lo va a cambiar solo, pero el aporte de un negocio más otro, sumado al aporte de todos, seguramente hace una diferencia, así que está buenísimo que de acá nos podamos ir a pensar qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar. Excelente. Súper de acuerdo con esto que dice Nati, de que no es algo que solamente las multinacionales lo pueden hacer, no es algo que solamente... No, se puede hacer en una institución de gobierno, se puede hacer en una institución educativa, se puede hacer en una multinacional, se puede hacer en una micropyme, o se puede hacer en un emprendimiento que está por nacer con una sola persona, o sea, no necesariamente está ligado a un tamaño organizacional, y de hecho también es algo que debemos plantearnos como una filosofía de vida de nosotros como personas, como ciudadanos, como parte de este entramado social que mencionaba Mari. Así que sí, súper de acuerdo con esto que decimos, Nati, del tamaño de la organización, no es un requisito. Hasta también tiene que ver, digamos, un poco con el ayudar, ¿no? Porque por ahí ya hay cadenas, no sé, por ejemplo, el reciclado del tema de las pilas. Pero bueno, ¿quién lleva en un barrio, quién lleva las pilas hasta el centro de reciclado? Por ahí un comercio en un barrio puede hacerlo y ya está ayudando, digamos, a este objetivo que es la sustentabilidad, ¿no? Algo tan simple como eso. Sí, a veces son acciones que en realidad lo único que haces es plantear tu infraestructura. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta dar también es, si vos tenés una red social con un cierto alcance, usar esa red social para fomentar, por ejemplo, esos lugares a donde se reciben productos para reciclar, o para fomentar emprendimientos sociales, para fomentar emprendimientos de triple impacto, o sea, usar las herramientas que tenemos. Por eso yo les decía, sean conscientes de los recursos con los que cuentan para poder hacer acciones que estén a su alcance, no piensen en algo demasiado grande, empiecen por algo chiquitito que después solo se van a ir dando el resto de las acciones. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte. Ahí Jennifer. Perdón, Rodrigo. Sí, no, perdón que hable, Jennifer. No, solamente quería comentar que Jennifer dice que tiene un emprendimiento, un negocio de venta de productos alimenticios y se queda pensando cómo empezar a poner en práctica la sustentabilidad, ¿no? Nada, hay que pensar en estas cosas. A ver, podrías desde tu lugar, digamos, de emprendimiento y de venta, ser un centro de, no sé, recolección de plásticos para ayudar, ¿no? Y ser, digamos, tu emprendimiento el que lleve eso al lugar de reciclado. Sí, Rodri, no sé qué querías comentar. Sí, yo quería agregar algo que dijo Luciana, que todas estas iniciativas surgían desde la emoción, y yo quería compartir que en nuestro caso la emoción surge de la preocupación mía y de mi amigo como jóvenes del futuro que nos depara si no hacemos nada. La emoción es esa, es medio dramático, pero es miedo, de verdad. Yo vivía en Alemania, y como les digo, en Alemania hay una palabra para eso que la traducción es angustia por el mundo, la traducción literal es así, por todas estas cosas, y que si no hacemos nada, no viene nada bueno y nos queda, bueno, como joven un montón de años de vida, y de esa angustia surge la necesidad de hacer algo. Por eso, como ella decía, de la emoción, bueno, quería agregar, ¿cuál es la emoción que nos motivó a hacer esto?
Buenísimo, buenísimo, espectacular. Sí, y yo solamente como para cerrar un poco también, a veces cuando dice por dónde empiezo, hay que también reflexionar sobre qué tenés vos para ofrecer. Entonces, como decía un poco Vale, bueno, tengo un local comercial. Bueno, puedo habilitar ese espacio para recibir materiales de reciclaje, o tengo una red social con alcance, bueno, ofrezco mi red social para compartir emprendimientos. Es también uno que tiene, o capaz que no tenés nada de eso, pero tenés un poquito de tiempo. Entonces, bueno, ese tiempo, usarlo para algún propósito social. Y de a poco, cuando uno empieza, se te van ocurriendo ideas, o cuando hablas con las personas también, o sea, aprovechar ese diálogo para tener un feedback, para tener cuáles son las preocupaciones, y a partir de eso yo creo que también uno arranca con poquito y ya solo se te va abriendo la cabeza para hacer más y más cosas. Bueno, buenísimo. Gracias, Marianela. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte, que quiera hacer alguna pregunta. Si no, ya estamos, digamos, en horario de cierre. Nos hemos extendido un poquito, pero bueno, creo que valió la pena. Valió la pena por la temática y por toda la riqueza que se dio en esta charla. Sí, queda grabado, Vale. Lo vamos a subir a YouTube. Yo si puedo hacer un anuncio un poco publicitario, pero es para todo aquel que tenga ganas de hacer algo y todavía no sepa cómo. Nosotros ofrecemos esa herramienta para hacer algo, que es comenzar por lo menos plantando árboles, un arbolito, la cantidad que sea, para empresas, para personas, una forma de empezar. Eso Rodri, ahí me gustó que yo, no sé si lo comentaste ahora vos en tu speech, que si no tenés espacio para poder plantar esos árboles, ustedes hacen el link con lugares a donde se puede forestar. Exactamente, sí, me quedaron muchas cosas por decir, estaba un poquito nervioso, se me saltearon algunas cosas. Nosotros trabajamos con voluntariado justamente para empresas, que los mismos colaboradores de las empresas participen de las plantaciones en reservas naturales. Nosotros buscamos los espacios para plantar también. Así que sí, lo que ofrecemos es que la gente plante árboles digitalmente y nosotros lo plantamos físicamente en reservas naturales o espacios verdes, para todo aquel que no tenga ni espacio, ni tiempo, ni ganas de hacerlo, pero quiera ayudar de todos modos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar conectados hasta esta hora. Gracias a todos los participantes, gracias a todos los que se han sumado a esta charla y bueno, creo que colocando un granito de arena cada uno, este mundo va a ser mejor. Tal cual. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao, gracias.